Nestlé, Ecom y AMSA cabildean para frenar la ley de cafeticultura de jornaleros, una palabra complicada de pronunciar, pero bueno, es una investigación que realizó mi compañera Darren Rodríguez y que nos va a explicar ahora de qué va este cabildero que hacen varias empresas que tendría afectaciones en aquellos productores de café. Claro, pues muchas gracias, Aníbal, por ir presentando justamente esta breve investigación. Lo que ya adelantábamos incluso al inicio del programa es que tuvimos la oportunidad de hablar con algunos jornaleros que han estado detrás de esta iniciativa, o sea, han estado promoviendo una iniciativa de ley que ya fue aprobada en la Cámara de Senadores en la pasada legislación, que ya fue aprobada incluso en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, pero que sigue sin subirse al Pleno justamente por los intereses que ellos señalan detrás. Y es que algo importante que hay que recordar en el sector cafetalero es que no existe como tal una ley que pueda de cierta forma regular lo que viene siendo la cadena productiva, la comercialización e industrialización, porque pues hubo muchos cambios allá desde el sexenio de Salinas de Gortari. Recordar que antes el café tenía un instituto mexicano del café, y que después de todo este periodo neoliberal en el que se le dio mayor cabida a las empresas, pues se fue orquestando y se fue haciendo un engranaje en el cual ahora el sector jornalero pues está a despensas de lo que dictan ciertas transnacionales que pues al final acaparan el grano del café a muy bajos costos, porque también existen problemáticas como el coyotaje, en el que existen ciertos intermediarios. También está la situación de la cotización del grano de café, particularmente en la Bolsa de Valores de Nueva York o de Londres, donde se establecen incluso los precios del mercado. Y si bien México no es el principal país exportador, sí figura dentro de los 15 países que tienen una buena calidad del café. Entonces, existe ahí una situación que puede ser favorable para justamente ir avanzando en los derechos de las personas jornaleras que se dedican pues a esta práctica. También destacar como contexto que muchos de los jornaleros pertenecen a grupos indígenas, y que su forma en la que se organizan pues vienen siendo prácticamente en familias. Entonces, mayoritariamente este grano se recaba por familias indígenas que fungen como pequeños productores, y pues existe ahí una situación muy desventajosa. Prácticamente los jornaleros integrantes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras denunciaron que transnacionales como Nestlé y comercializadoras multinacionales como Ecom Agroindustrial Corp Limited y AMSA estarían operando con cabilderos en la Cámara de Diputados para frenar la discusión de esta Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, que destaca la creación de una comisión a cargo de la Secretaría de Agricultura que pueda de cierta forma regular los precios y recopilar datos por parte del gobierno federal de este sector cafetalero, y entre muchas otras circunstancias. Incluso es tan relevante el tema que ciertos diputados manifestaron que la comisión se quedaría corta porque se necesita como tal un instituto que pueda incluso recopilar todas estas demandas y todas estas denuncias que hacen los jornaleros, que acusan que cuando presentan ciertas denuncias, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Economía incluso les niegan o los mandan de un lado a otro y no le resuelven todas estas demandas que presenta este sector. El proyecto de decreto como tal, como bien señalaban, también busca regular e impulsar toda la cadena productiva del café mexicano, desde la siembra y también de la distribución o hasta la industrialización y comercialización.
Estas empresas transnacionales como Nestlé, que prácticamente pues adquieren cerca del 25% del café mexicano, junto con comercializadoras multinacionales como Ecom Agroindustrial Corp Limited, que es la principal compradora de café en el país, y subsidiarias como Agroindustrias Unidas de México, estarían operando con cabilderos en la Cámara de Diputados para frenar la discusión de la nueva Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura. También es importante recordar que estos grupos de cabilderos no solamente existen en esta situación, sino se presentan en muchos temas que obviamente ponen en riesgo sus intereses. O sea, en la Cámara de Diputados se viene dando esta situación de los cabilderos, incluso en su momento con el tema de las refresqueras o de las bebidas energéticas, el propio Ricardo Monreal, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política, pues ya también señalaba que hay cabilderos que están detrás de todo esto. Pero particularmente en el tema del café, los cabilderos denuncian estos jornaleros, pues están frenando que la iniciativa se suba al Pleno de la Cámara de Diputados, una iniciativa que ya ha sufrido distintas modificaciones y que incluso ellos querían que se aprobara antes del día de antier, que fue 4 de noviembre, por la relevancia que existe en los mercados, en la bolsa de valores, y que justamente posicionan a este grano, o más bien ponen los precios de este grano. Entonces, incluso ahí, a nombre de la bancada del Partido del Trabajo, un diputado señaló que pues ellos también ven irregularidades de ciertos funcionarios de la Secretaría de Economía que otorgan estas observaciones a destiempo cuando ya se trabajó la iniciativa. Es importante señalar que la iniciativa proviene del Senado de la República por los legisladores Susana Harp Iturribarria y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, ambos legisladores del grupo parlamentario de Morena. Entonces, pues es un tema un poco muy relevante a mi parecer, porque al final vemos cómo estas empresas siguen queriendo controlar todo lo que viene siendo este sector, todo lo que viene siendo el grano. Entonces, pues prácticamente el señor Fernando Félix Calleja, asesor general de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, advierte que estos cabilderos intentan mantener un esquema pues de prácticas que profundiza la dependencia de los cafeticultores frente a las corporaciones. E incluso encontramos que otras empresas, por ejemplo, como Starbucks, mediante intermediarios locales y esquemas de certificación cuestionables, también consolidan el modelo de control corporativo a costa de los productores. Justamente estas prácticas es una de las que también intenta atender la iniciativa, porque se podría de cierta forma, se podrían regular estas prácticas de lo que se conoce como coyotaje, mediante el cual intermediarios o coyotes pues compran el café directamente a los campesinos para revenderlo a las grandes acopiadoras, imponiendo precios pues muy por debajo de lo establecido. Sin embargo, recordar que el café o los principales cafetales que existen en el país son de tres entidades, como viene siendo Veracruz, Chiapas y Puebla, donde incluso ahí existe una situación de desigualdad para las comunidades indígenas. Se estima más o menos que alrededor de 550,000 productores, de los cuales 95%, o sea, la totalidad, son de pequeña escala, lo que ha hecho que sea más vulnerable su situación de venta. Y 7 de cada 10 personas pertenecen a pueblos indígenas que viven en condiciones de pobreza y con acceso limitado a la educación, lo que al final los ha dejado en manos de que pues estas grandes transnacionales se aventajen de su mano de obra, así que de su trabajo como jornaleros. En un primer momento hablamos con el asesor general de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, Fernando Félix Calleja, quien destacó la importancia de que se apruebe la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura en la Cámara de Diputados,
para justamente, como ya mencionábamos, regular el sector cafetalero en México y lo importante de todo esto, establecer precios de referencia para este grano. Aquí es importante señalar que una de las cuestiones y observaciones que ya se habían dado es que no se puede establecer un precio fijo porque incluso eso podría contravenir con ciertos tratados. Incluso por ahí llegaron a mencionar el TEMEC, pero esto es importante señalar que no se está estableciendo un precio establecido, sino un precio de referencia que pueda ayudar a la cadena de suministro. Pero vamos a ver qué dijo allá en la Cámara de Diputados el asesor general y jornalero Fernando Félix Calleja. Lo importante es que establece una comisión de seguimiento de precios y define que debe haber un precio de referencia. Eso implica que hay que ver los precios internacionales, los costos de comercialización que aplican las compañías, y no se establece un precio de garantía de compra porque no hay un organismo que compre café, sino un precio de referencia. Pero la cosecha ya está empezando y las compañías grandes abren el 4 de noviembre. Ya en Veracruz se había formado la Comisión de Seguimiento de Precios, pero como se detiene esto de la ley, el asunto es por qué no se aprueba la ley. O sea, la vez pasada no lo aprobó la Cámara de Diputados aquí y tiene que ver con que se oponen las grandes empresas, ¿no? Entonces las grandes empresas influyen en el coordinador de la Junta de Coordinación Política, a nuestro juicio, Ricardo Monreal, y no lo sube. O sea, hay intereses, ¿no? Tuvo que reponerse el proceso, volverse a aprobar en el Senado, ya se aprobó en la Comisión de Agricultura, y lo mismo que la vez pasada, Economía vuelve a meter otras observaciones. ¿Cuáles han sido las observaciones que no son relevantes? Por ejemplo, la primera vez es que había algunos puntos que eran inconstitucionales, ¿no? Y otros que atentaban contra el libre comercio. O sea, es cosas sin sustento, porque no está imponiendo un precio, ¿no? Y ahora señalé una que decían que el artículo 57, que dice que economía, SADER y economía, pues deberían promover el café con sombra, que es de mejor calidad, mejores precios. Dice que eso no es una función de economía. Bueno, si uno se pusiera estricto, pues sí es una función de economía promover la calidad y los mejores precios, pero es un pretexto y de ahí se agarra en toda la Junta de Coordinación Política para no subir la aprobación de la ley. Entonces, ¿por qué no se aprueba? Entonces no se aprueba porque no, o sea, lo bloquean las grandes compañías. Entonces vemos que aceptan los intereses más del llamado Consejo Nacional Agropecuario, que es el que representa a las empresas agroalimentarias. Ellos los consultan para el TEMEC, a nosotros no nos consultan. Y el que preside esa comisión, el Consejo Nacional Agropecuario, Jorge Esteve, es el director de Econ Trading, que es el dueño mayoritario de la empresa Agroindustria de México, que es el mayor comprador de café en México. Entonces, pues ellos se oponen de que haya se transparente el cómo se fijan los precios del café. Entonces, ahí no se entiende, o sea, no hay una decisión del gobierno federal. O sea, ¿por qué están deteniendo eso? Digo, porque no quieren las compañías. Bueno, pero entonces, pues no, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno federal? Hubo un compromiso, ¿no? Del anterior presidente y ahora de este gobierno, y ya pasó el primer periodo de sesiones, los dos extraordinarios, está avanzando el segundo periodo, y ni siquiera sabemos que está programada para subirla, y probablemente no se suba, porque si ponen los intereses de esas empresas, ¿no? Entonces este foro, ya escuchamos, ¿no? Vuelve a haber nuevas propuestas, ¿no? Por ejemplo, la representante de la Comisión de Diputados de Veracruz, ellos tienen sus propias opiniones, pero ya el sector productor ya tomó, la representación nacional del sector productor
con la Comisión de Agricultura y ya fuimos de Economía y dijimos adelante que se retomen las propuestas, no influyen mucho lo importante es que se forme la Comisión de Seguimiento de Precios y se tengan los precios de referencia. Entonces, este foro debe servir para tratar de que haya un compromiso de que ya se presente al Pleno y se apruebe, para que se establezca la comisión y empecemos a ver los precios de referencia. Si empieza a haber muchas más opiniones que hay que quitarle, que hay que... Las declaraciones del señor Félix se dieron justamente durante el Foro Regional del Sector Cafetalero en México, donde participaron varios académicos, legisladores y estos jornaleros, que justamente tuvimos la oportunidad de consultarles allá en San Lázaro. Prácticamente hay varias opiniones ahí divididas. Unos establecen que la iniciativa debe de aprobarse tal como ya está establecida, o sea, bajo la creación de una comisión, y otros dicen que se debe de elevar incluso a rango de instituto. Sin embargo, lo que señalaba ya las representantes de la Secretaría de Economía o incluso de la Secretaría de Agricultura es que no se puede crear un instituto porque el gobierno federal no puede asignar por el momento ese tipo de presupuesto. Entonces, ante esa situación se propuso en la iniciativa la creación de una comisión que no necesariamente implica un costo al erario de la nación. Sin embargo, a pesar de que la iniciativa plantea varias ventajas para el sector cafetalero, pues sigue ahí atorada. Incluso dentro de la investigación encontramos un informe del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PRODEX, donde señalan que la estructura que han desarrollado estas empresas transnacionales pues permiten dominar el mercado, influir en los precios y también fijar las condiciones desfavorables para los pequeños productores. Además de esto, también señalar que denuncian cómo incluso estas transnacionales, además de malbaratar los costos, pues venden granos de pésima calidad. El proyecto, retomando un poco al proyecto de decreto aprobado por el Senado de la República, plantea regular e impulsar toda la cadena productiva del café mexicano, desde la siembra y distribución hasta la industrialización y comercialización. Además, reconoce el café como un producto básico y estratégico para la seguridad y también algo importante para la soberanía alimentaria del país. También este proyecto de decreto también establece la creación, ya como bien mencionábamos, de una comisión y promueve en su artículo 4 de su capítulo único la aplicación para que se realicen bajo principios de sustentabilidad ambiental, económica y social, innovación y desarrollo tecnológico en el cultivo del café y la articulación de políticas públicas conforme a la diversidad de las regiones productoras. Actualmente en México existen dos granos de café que más se cultivan, pero ante la demanda, anteponiendo incluso un poco a futuro este desarrollo del café, pues incluso se podía promover más que la tecnología para ir desarrollando, ir mejorando esta semilla. También la iniciativa promueve la colaboración entre los sectores público, social y privado, el acceso a precios justos para los consumidores y la sostenibilidad de los productores. Asimismo, busca fomentar la apreciación del café mexicano como un producto de calidad básico y estratégico con potencial para acceder a mercados de mayor valor y competitividad. Mientras que en el artículo 5 dispone que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía u otras instancias competentes, podrá establecer medidas de apoyo para el fomento de la cafeticultura. Entre ellas se incluyen el impulso de prácticas de desarrollo sustentable en la producción, acopio, procesamiento, comercialización y consumo del café, así como la sistematización y difusión de información sobre la cadena productiva en México y en el extranjero. También el diseño y ejecución de mecanismos que fortalezcan las actividades que integran la cadena productiva y, importante, la difusión de los precios del café en los mercados nacional e internacional. Sin embargo, ante todas estas series de ventajas que podrían otorgarse para este sector,
El señor Félix también participó en una conferencia de prensa que se dio horas después del foro, donde denunció otra vez ya específicamente a estas transnacionales y a filiales como AMSA, que pues están utilizando cabilderos en la Cámara de Diputados para frenar la discusión de la nueva Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura. Incluso ahí los apoyó el diputado Adrián González Naveda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que a nombre de su bancada, pues exhortó a los colegas a retomar la discusión y también llevar a cabo la iniciativa al Pleno para su pronta aprobación. Incluso el diputado sí señaló que existen irregularidades por parte de ciertos funcionarios de la Secretaría de Economía, quienes mandan observaciones de último momento para, según él, obstaculizar el proceso. Vamos a ver qué dijo, retomando un poco, el señor Félix Calleja. Hace 2 años, el sector productor elaboramos una propuesta de una nueva ley para el desarrollo de la cafeticultura, con el apoyo de la senadora Susana Harr. Se metió al Senado y la Comisión de Agricultura del Senado consultó, ¿no? A SADER, consultó a Economía, consultó a Hacienda, hubo discusiones y al final pues aceptaron las dependencias, se subió al Pleno y lo aprobó la Cámara de Senadores. Se pasó a la Cámara de Diputados y se aprobó en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Y pasaban los meses y no subía al Pleno. Pero resulta que a los pocos días de que ya terminara el periodo que podría presentarse, hubo un escrito de la Secretaría de Economía que fue utilizado como pretexto para no subirlo al Pleno. Y ese escrito decía vaguedades, ¿no? Como que esa ley, algunos puntos eran inconstitucionales, que atentaban contra el libre mercado, o sea, Economía que ya había sido consultada y ya había aprobado, boicoteó prácticamente esa ley. Bueno, se volvió a reponer en el Senado gracias al esfuerzo de la senadora Susana Harr y del senador Manuel Huerta. Ellos insistieron y se volvió a aprobar en el Senado. Se volvió a mandar a la Cámara de Diputados y lo aprobó la Comisión de Agricultura. Y pasó el primer periodo ordinario de sesiones, los 2 extraordinarios, ya buena parte del otro periodo ordinario, y no se sube esta propuesta de ley a la plenaria. No se sube porque otra vez la Secretaría de Economía volvió a meter observaciones fuera de tiempo, y observaciones que las conocemos, y que son incluso medio absurdas e irrelevantes. Un ejemplo, el artículo 57, que dice que SADER y Economía promoverán el café con sombra para que tenga mejor calidad, se venda mejor, y dicen, no, es que no puede decir que Economía tiene esas funciones. O sea, algo que no es relevante, porque es obvio que Economía tiene que ver con la calidad y los precios, ¿no? Entonces no se ha subido. Entonces, ¿qué está detrás de esta situación? Y ahí es donde nosotros queremos ser muy claros y muy directos. Están las empresas transnacionales que controlan el 75% de la comercialización y el consumo de café a nivel nacional. Son 3 grandes empresas, la Nestlé, Econ Trading, que en México se llama Agroindustria de México, y Neumann, que es California. Son las 3 mayores empresas también a nivel internacional, y ellos participan en el Consejo Nacional Agropecuario. El Consejo Nacional Agropecuario agrupa a todas las empresas agroalimentarias, y el presidente de ese consejo, Jorge Esteve, es el presidente de la empresa Econ, la de ANSA, la mayor compradora de café en México. Entonces, esas empresas son las que no quieren que se apruebe la ley y están influyendo en la Secretaría de Economía, y queremos ser claros, ¿no? Y aquí también en la Cámara de Diputados, pues
Estamos esperando que se suba, ¿no? Ahora hubo un foro que va a seguir mañana y todo el sector productor de café está demandando que ya se apruebe esa ley porque el 4 de noviembre abren compras las empresas, estas compradoras de café. Fíjense, ¿cuánto falta? Y lo principal que tiene esa ley es dos cosas. Uno, se nombra una comisión nueva donde están las dependencias del gobierno federal. Hasta ahora no hay un organismo donde estén varias dependencias del gobierno federal y establece un mecanismo que nosotros lo planteamos y lo elaboramos para establecer un precio de referencia del café, porque estas compañías se exceden en los castigos a los productores de café, o sea, les cargan costos de comercialización muy altos, ¿no? Incluso ahora que se decía que iba a haber un arancel del 25% a productos al café, se lo descontaron a los productores. Y nada más en Veracruz fue más de 1.200 millones de pesos. Al final de cuentas, no hubo ese arancel. Pero entonces estas compañías son las que están detrás de la posición de la Secretaría de Economía. Ahí sí queremos ser claros, ¿no? O sea, estamos ante por qué los funcionarios públicos tienen que atender o someterse a los intereses de compañías transnacionales, ¿no? Incluso aquí, yo creo que todos los diputados van a apoyar esa ley, la apoyan, ya lo vimos, ¿no? Toda la Junta de Coordinación Política debe subir ya esa propuesta y que se apruebe en el Pleno. Estamos a 8 días. Por otra parte, el diputado Alejandro Carvajal destacó en entrevista para Contralínea que la nueva Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura representa una oportunidad también para fortalecer el sector cafetalero mexicano, cuya producción ha disminuido por factores climáticos y también por el cambio de uso de la tierra. En entrevista, el diputado señala que uno de los principales retos del sector es incrementar la productividad nacional para reducir la dependencia también de las importaciones y fortalecer el mercado interno. Vamos a ver qué dijo en entrevista. Y mira, pues creo que es una gran oportunidad para fortalecer el sector de la cafeticultura en México. No obstante que somos uno de los países pues más productores en el mundo, no estamos en el top, pero sí figuramos dentro de los primeros 15. Nuestra producción ha decrecido pues, debido a factores climatológicos, sobre todo, y a la transición de la tierra. Pero vemos una gran oportunidad porque en México siguen creciendo los comercios de café, siguen creciendo las oportunidades para poder generar riqueza para la gente en la gran industria del café y sus derivados. Y por eso vemos una gran oportunidad en esta ley y también en seguir difundiendo a la industria y a los productores. Justamente sobre este tema, a mí me gustaría consultarle sobre justamente la importancia, su opinión sobre la importancia de que el Pleno pues retome y apruebe la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura. ¿Qué cambios o beneficios concretos traería esta legislación para los productores cafetaleros frente al modelo actual? Mira, primero traería una mayor organización en las diferentes regiones, la vinculación con los estados, de la federación con los estados, la coordinación federación, estado y municipio, y la integración de las diferentes cadenas productivas. El café actualmente está en uno de sus máximos precios de los últimos años y tenemos más de 500,000 de productores en México, la mayoría con 3 hectáreas o menos. Es decir, son pequeños productores o pequeños tenedores de tierra. Pero nosotros creemos que con un fomento, un fondo que ya sea un fideicomiso o un fondo nacional bien enfocado y políticas públicas claras, podemos hacer pues, o generar un crecimiento de un 20% el primer año de entrada de vigencia y también con políticas.
Justamente la apuesta que tiene este diputado de Morena es que exista una mayor organización en las diferentes regiones eh, y así como la coordinación federación, estado, municipio. Para él, pues señala que si se fortalece la cadena desde los municipios ayudan a estos pequeños productores, podría pues ir avanzando en el tema. También nos señaló en entrevista que la norma busca establecer un nuevo sistema de comercialización y crédito para que los productores tengan acceso a la financiación, la capacitación y también a herramientas digitales. Y señaló que uno de los problemas es que el 90% pues, de estos pequeños cafeticultores pues venden su producto a los acopiadores o también llamados coyotes. Vamos a ver qué dijo en entrevista. Sino más bien lo que se está buscando es un nuevo sistema de comercialización y de crédito también, para lograr primero que tengan acceso a un financiamiento para la siembra, una capacitación también integral mediante los mecanismos digitales existentes para la comercialización de los productos y también capacitación para poder no nada más producir el café pues en su base, sino para la transformación. El problema, uno de los problemas principales del café, como usted lo sabe, o como la gente que siembra lo sabe, es que los pequeños productores de 3 hectáreas venden, el 90% vende al acopiador o al coyote la producción y el resultado pues es mínimo, la venta es mínimo, la ganancia. Entonces, lo que se tiene que hacer es que los municipios generen centros de acopio locales, metodologías locales también de capacitación, para que realmente lleguemos a todas las zonas de la sierra, que es donde pues está la mayoría de los pequeños, ¿cómo se llama? Productores. No necesariamente tenemos que buscar que todos tengan ya café soluble o café en su última etapa, sino básicamente que se acopie y que haya una compra correcta en los diferentes municipios del país, pero nosotros le apostamos a una política pública más municipalista. También horas antes en el foro, el maestro Miguel Pot Grajales señaló que el sector cafetalero pues enfrenta vulnerabilidad por el cambio climático. Para el maestro Miguel Pot, además de las desigualdades estructurales por parte del mercado, el sector cafetalero enfrenta una vulnerabilidad creciente ante el cambio climático, la deforestación, la sequía y las enfermedades que afectan las plantas, como viene siendo la roya. Todo esto en su conjunto representa pues riesgos permanentes para las economías familiares que dependen del cultivo de café. También insinuó que pues esta norma se tiene que ir aprobando para justamente ir homologando otras situaciones correspondientes al cambio climático, que como bien sabemos pues cada año va cambiando. Por ejemplo, la situación, el año anterior hubo un periodo de sequías, ahora este año hubo un periodo de exceso de lluvia. Entonces todo eso pues al final va influyendo en la planta del café, pero también pues que al final termina repercutiendo en la economía de los cafetaleros. Señaló Miguel Pot que otro riesgo proviene pues del mercado, porque cuando el grano no está despulpado, los acopiadores pagan precios pues muy por debajo de lo que realmente debería de ser, y aún despulpado difícilmente alcanza este grano un valor justo. En el foro, el secretario se posicionó también en nombre de la senadora Susana Harp y Iturribarria, que es la presidenta de la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Senado de la República, y argumentó la relevancia de esta norma y también todo lo que con ello podría, se puede decir que solucionar. Vamos a ver qué dijo el maestro Miguel Pot. En México, 515,000 personas se dedican al cultivo de café. Muchas de ellas son mujeres, madres de familia, maestros, pequeños productores que encuentran en este cultivo una fuente adicional de ingresos. Muchos de ellos son indígenas o afromexicanos que en pequeños terrenos de menos de 1 hectárea o en laderas y cañadas
lo siembran como apoyo a una economía muchas veces de subsistencia. El cambio climático, la deforestación, la sequía, las enfermedades de las plantas como la roya, son parte de los riesgos que corren las economías familiares dedicadas al cultivo de café. Los otros riesgos están asociados al mercado del grano. Si el grano no está despulpado, los acopiadores ofrecen muy poco dinero por cada kilo. Aún despulpado, el café tampoco alcanza un gran valor, porque la producción en México es muy estratificada. Más del 95% de los agricultores lo producen en terrenos de menos de 3 hectáreas, lo cual les impide negociar mejores precios para su producto. Ante esta circunstancia, el mercado impone condiciones muy ventajosas para quienes tienen capacidad para adquirir, almacenar, tratar y transportar grandes volúmenes del café, el cual ofrecen a las grandes corporaciones transnacionales a precios muy por encima del valor pagado de manera directa a los productores. Y estas grandes corporaciones, que se autorreconocen como empresas socialmente responsables, mantienen un mercado en el que el valor del café se incrementa cada año, en tanto que quienes siembran y cosechan se mantienen en las mismas condiciones de pobreza. Por eso es necesario hacer un arreglo institucional en el que el mercado de café, un nuevo arreglo institucional para el mercado del café, un arreglo que de conformidad con el Acuerdo Internacional del Café posibilite una distribución más equilibrada de los beneficios económicos de la producción y la venta del producto. Ese es el propósito de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura. Establecer nuevas bases para el fomento, producción, distribución, industrialización y comercialización del café a partir de alinear a la cadena productiva bajo propósitos comunes, tales como la transparencia, la calidad, la mejora productiva, una distribución más justa de los beneficios derivados de su consumo, reduciendo el intermediarismo ineficiente. La iniciativa originalmente se presentó en la legislatura 65 por la senadora Susana Harp Iturribarría, que fue coincidente con la propuesta del entonces senador Eduardo Ramírez Aguilar. En esa ocasión no concluyó su proceso legislativo. En esta legislatura se repuso el procedimiento, ahora iniciada por la propia senadora Harp y el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, y fue aprobada en el Senado de la República en abril de este año. El proyecto de decreto no propone en ninguna forma establecer ni precios fijos ni precios de garantía. Busca promover la transparencia en cuanto al valor del grano en el mercado. Repito esta idea. Busca promover la transparencia en cuanto al valor del grano en el mercado a fin de que los productores cuenten con mayores herramientas de gestión al momento de vender su producto. La norma se orienta a garantizar la cadena productiva a través de una comisión nacional en la que participen las organizaciones sociales de los cafeticultores, los sectores empresariales y las autoridades competentes en una materia que de manera conjunta se pueda generar y fomentar una política pública orientada a la productividad, la calidad y la colaboración de los sectores. La ley no es violatoria de tratados internacionales, porque hemos pasado por todo ese debate. No invade competencias de las dependencias públicas, no fija precios a pagar por el café, ni propone la colusión de productores para elevar de manera artificial el valor del producto en el mercado. Todo eso lo hemos tenido que combatir durante más de un año. Es una ley que, como dije anteriormente, se propone establecer una nueva institucionalidad en el sector cafetalero para alinear los propósitos de la cadena productiva del café bajo objetivos comunes en las fases de producción, comercialización, distribución e industrialización, con base en principios de comercio justo para el productor y de mayor calidad del producto para el consumidor.
Y bueno, frente a los beneficios potenciales que traería esta nueva legislación, tanto el diputado por Morena, Alejandro Carvajal, como el diputado del PT, Adrián González Naveda, exhortaron a sus colegas a retomar la discusión de esta norma y llevar la iniciativa al Pleno para su pronta aprobación. Particularmente el diputado Alejandro Carvajal urgió a la Junta de Coordinación Política, que es encabezada por el diputado Ricardo Monreal, a retomar y aprobar esta ley de desarrollo sustentable de la cafeticultura, que dijo, pues fortalecerá la organización de los productores y establecerá mecanismos de financiamiento y comercialización más justos. Doctor, ¿qué opina al respecto sobre esto? Bueno, primero decirte que es una excelente investigación que nos estás presentando a todas y a todos. Yo lo que hago es invitarles a que consulten el texto que está publicado ya en la página de la revista Contralínea, sobre todo por la información que contiene y que ahora se suma a esta parte de las entrevistas que acabas de presentar. Y acá lo importante son varias cosas, pero para no alargar mucho, solamente voy a establecer 2 o 3 elementos, ¿no? Uno, hablábamos hace unos instantes del tema del imperialismo, con lo que había dicho el doctor Fernando Bonabad, y decía yo que uno de los rasgos, una de las características del imperialismo es el capital monopolista. Bueno, así como sucede en el caso del complejo militar industrial, que son 5, 6 principales empresas que dominan prácticamente todo el mercado. En el caso del café en México estamos hablando de que es un monopolio de 3 empresas que lo que decían hace unos instantes en las entrevistas que vimos es que estas 3 empresas controlan el 75% de la comercialización. ¿No constituye eso monopolio? Es la pregunta que yo haría. Además, el 16 de julio del 2025 entró en funciones ya una nueva comisión antimonopolio. No tendría que estar viendo esta nueva Comisión Nacional Antimonopolio lo que están haciendo estas 3 principales empresas que controlan además el 75% de la comercialización y que en el caso de Nestlé, además, a nivel internacional, ha sido denunciada en otros países, no estoy diciendo que sea ese el caso de México y lo dejo claro, en otros países en donde tiene presencia, en el caso de África, 2 países lo denunciaron en Estados Unidos por trabajo esclavo, no tendría que estar revisándolo. Además, en el caso de México, hay una sentencia de una demanda en la Comisión de Derechos Humanos por haber sustraído de forma ilegal artesanía mexicana, la misma Nestlé de la cual estamos hablando. Esa misma Nestlé, en el caso de México, anunció a inicios de este año una inversión de $1,000 millones para el periodo 2025-2027 en el caso del Plan México, que además lo que pretende es fortalecer, según su propia página, las distintas áreas que tienen que ver con la producción. En el caso, por ejemplo, de lo que anunciaron en aquel entonces, es incrementar la capacidad de las líneas de producción en las plantas de Nestlé México, en Veracruz, en Guanajuato, en Querétaro, Estado de México, así como también, dice el comunicado de la misma Nestlé, un nuevo centro de distribución que en conjunto consolidarán a Nestlé en México como un centro exportador. No solamente eso, sino que además, en el caso de México y de Nestlé México, seguirá apostando, dice el comunicado, por el desarrollo del campo mexicano a través de sus programas de abastecimiento responsable, dice la propia Nestlé, como el Plan Nescafé y Nestlé Plan Cacao, que operan en los estados de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, de Oaxaca, de Puebla y de Guerrero. Además de esto, la inversión en infraestructura y proyectos especiales alineado con las prioridades de la administración actual, la compañía estima que la compra de productos del campo que realizará entre 2025 y 2027, que es el mismo periodo del anuncio de esta inversión de $1,000 millones, alcanzará recursos por el orden de los $2,045 millones, apoyando, dice Nestlé, a los agricultores locales y contribuyendo al crecimiento socioeconómico del país.
Tiene 94 años en el país Nestlé, emplea a más de 13,000 personas de manera directa y, dice Nestlé, a 500,000 en su cadena de valor. La empresa mantiene su compromiso con promover la igualdad de género, por lo que el 45.6% de su plantilla laboral está integrada por mujeres. Más allá de este tipo de datos, el tema está que además han anunciado, y eso no lo digo yo, sino lo dicen los mismos de Nestlé, el interés por invertir en el proyecto de los polos del desarrollo y particularmente han puesto el ojo en la región del Istmo de Tehuantepec. Entonces, dos cosas acá. Tienen prácticas monopólicas, uno. Dos, hay un cabildeo bastante fuerte por parar lo que ellos mismos en su comunicado dicen que es fortalecer las cadenas de producción, apoyar a los campesinos en México y, por otra parte, esta y otras empresas que controlan el mercado de café en México están cabildeando para hacer exactamente lo contrario que dice su comunicado. Por si fuera poco, acá entonces el límite, y esa es la pregunta. ¿Cuál es el límite entonces para establecer la política pública en México? ¿La Constitución o eso que dicen, que lo vimos en el video, eso que dicen en abstracto, el libre mercado, pero que es muy concreto y que se traduce en 4 letras? TEMEC, Tratado de Libre Comercio de México entre Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿somos soberanos o no somos soberanos? ¿Cuál es el límite? ¿La Constitución o el Tratado de Libre Comercio? Porque acá entonces parece que estamos ante una contradicción sumamente importante entre la directriz de la política económica, que es política pública, que además es política social y que se traduce en mayor soberanía frente a lo que están haciendo este tipo de empresas. Y en medio están quienes se producen, o sea, esta serie de campesinos. Está también este Consejo Nacional Agropecuario, que es uno de los que está, digámoslo, de cierta manera oponiéndose a las transformaciones. Y además, la Cámara de Diputados, que no aprueba algo que ya se había aprobado en la Cámara de Senadores. Entonces, hay varios elementos aquí puestos y que incluso tocan fibras sensibles, como es la misma Constitución, la soberanía y el Tratado de Libre Comercio. Así es, doctor, como bien comenta, pues igual, o sea, algo incongruente es lo que incluso la propia Nescafé establece en su plan. O sea, su plan Nescafé, porque menciona que es la principal iniciativa que supuestamente va a desarrollar para sostener la producción en café. O sea, en otras palabras, están diciendo que no van a dejar que esta cadena cambie, que esta forma en la que está concebiendo cambie. Y uno incluso de las preguntas que les hacíamos ahí a los diputados era cómo se iba a entender todo esto en vísperas también de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Ahí sí quiero aclarar que pues ahí se mantuvieron un poquito, se abstuvieron un poco de dar alguna contestación sobre esta situación, pero pues esto es algo similar como lo que está pasando con otros granos, como el maíz, por ejemplo, y como pues va, yo creo que a pasar, más que nada, siento que igual esta situación es una forma de presión también por parte, como ya mencionaba, de la política imperialista de Estados Unidos. Entonces es un poco lamentable que estas iniciativas no se retomen, no se aprueben y también hay muchas aristas que es importante cuestionar, como ya bien señalaba usted, doctor. Y bueno, además de eso, la competencia que tienen, como decía hace un instante, esta nueva comisión que entró en funciones, la Comisión Nacional Antimonopolio, pero también otras secretarías, como es la misma Secretaría de Economía, la COFESE, bueno, pero la COFESE ya desapareció. Bueno, que ahora va a ser Ahora la es la Comisión Nacional Antimonopolio. Por eso decía, no tendría entonces funciones para regular el mercado, para ir en contra del monopolio. Sí, tenemos 3 empresas que controlan el 75% de la comercialización y del consumo de un solo grano como el café. Que además eso implica no solamente la parte comercial netamente, que es el consumo y la comercialización misma, sino la misma producción. Ahí es donde tenemos que ver sobre todo cómo está esta parte de la producción en México. el apoyo económico y político por parte del Estado, que al final también está ayudándoles a que estas transnacionales pues sigan estando en esta magnitud e incluso acaparando todo esto en el país.
Y por eso también en otras ocasiones, el martes decíamos, recuperando a un intelectual peruano como José Carlos Mariátegui, que el problema del indígena era el problema de la tierra. Y en este caso queda sumamente explícito porque el problema de los productores de café sigue siendo la manera en la que se apropian estas empresas de la producción, malbaratando el trabajo, sin dar la posibilidad de que se respeten los derechos laborales de estas personas, impidiendo que se transforme. Y entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el límite entonces de la transformación social? Si lo que queremos es que un sujeto histórico de las transformaciones en México, desde la independencia, desde la misma transformación que hubo de la separación de la iglesia con el Estado, incluso después de la Revolución Mexicana, el sujeto histórico de las transformaciones en México han sido ni más ni menos que los campesinos. Entonces, ¿quién es el sujeto histórico de esta cuarta transformación? ¿Son los campesinos? ¿Son los trabajadores? ¿O quién?